Lo que están a punto de escuchar es la segunda parte del especial del Eternauta que realizamos con los chicos de Historieta Cero por el año del club. Espero que les guste. Abajo tienen algunas aclaraciones y cualquier cosa pueden contactarnos a @comicardos en Instagram o comicardos@gmail.com. Saludos. Bueno, siguiendo con qué pasó con el Eternauta, más o menos en el año 97, como estaban los juicios por los derechos, lo que necesitaba Solano López es publicar cosas sobre el personaje y lo primero que hace es lo que se conoce como El Mundo Arrepentido. Esta historia sale en una revista de distribución del interior argentino que se llama La Revista Nueva. Y la historia sale a razón de una página por semana. Así que más o menos la historia tarda un año en ser completada en esa revista. ¿Qué curiosidades tiene con respecto a otras cosas, con otras continuaciones? Es, bueno, por ejemplo, esto se ubicaría cronológicamente en ese viaje eterno que tiene el Eternato buscando a Elena y a Martita. Sería una de esas aventuras que vive el personaje. Desde el lado más artístico, más gráfico, está dibujado totalmente por Solano López. Está guionado por Paul Maistegui y está pintado a computadora en el año 97. Así que hay que pensar los colores de esa época. Los colores son bastante brillosos, o sea, bastante experimentales en cierto punto. Y puede ser algo raro, medio chocante al principio. Yo lo que vi, en opinión medio personal, es que empiezan medio feos los colores y mejoran con el paso de las páginas. Y después, bueno, la historia, paso a contar un poco de qué se trata, ¿no? Realmente, primero digo lo que pienso, si es recomendable o no. Me parece que si te gusta el personaje, es una aventura más para leer. No está mal en ese sentido. Sí me parece que no es recontra memorable, ni es nada que te vuele la cabeza. Ahora, más o menos sin spoilers de qué trata, bueno, es una aventura del Eternauta en un mundo donde él cae, que está en proceso de llegar a una crisis extrema, donde hay una especie de virus que los está matando a unos animales que son como toros antropomórficos con escamas, bastante extraños, son dentro del universo Eternauta, es rara El diseño, los digamos, diseños, sí, no es lo que uno esperaría claro, como similar a otras criaturas que vimos, por ejemplo, en las claro. primeras historias, digamos, del Eternauta. Sí, sí, se Eh, escapa de eso. Bueno, es cómo cae ahí y cómo más o menos Juan Salvo ayuda a esta revolución que se está produciendo. Y bueno, y en el medio también hay unos personajes humanos que son de Córdoba y están ahí buscando cosas. Todo esto sin spoilers. Ahora empiezo a contar más o menos de qué trata. Bueno, paso con la parte de spoilers. Empieza con un grupo de gente que está bueno, en el Uritorco, que es como una especie de agrupación de gente que busca ovnis. Y bueno, se encuentran con el Eternauta porque más o menos como con las máquinas que están usando lo terminan llamando al personaje. Y bueno, el personaje les empieza a contar qué es lo que pasó. Que les cuenta la invasión y bueno, su viaje. Y justo les cuenta la historia de estos toros y vacas antropomórficas. hombres bovinos, porque Hombres bovinos. algunos tienen cuernos, otros Claro, sí. son como si fueran Sí, ¿cómo se dice? Al macho de la vaca. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, y nada, y le cuenta ahí un par de personajes, ¿viste? O sea, está bien. A mí lo que me parece está un poquito bien resuelto es el tema de cómo se comunica con ellos. Porque en realidad no. O sea, algo que pasa muy normalmente es esto de que todos terminan hablando el mismo idioma, aunque vivan en mundos totalmente distantes. Que en la ciencia ficción, generalmente digo. Y acá es como que, bueno, resuelven que hay un telepata que puede comunicarse con él y que lo ayuda a comunicarse. Y nada, y y que después cuando se muere el chabón, Juan deja de entenderles a los claro, toros. sí, sí, entra en Como que está esa. cuidado el detalle de alguna Sí, sí. manera. Eso me parece que está bien resuelto. Este virus lo que hace es matar a estos humanoides y supuestamente eran razas inmortales, pero bueno, por culpa de ellos mismos, como que hay todo un paralelismo con lo que hacemos nosotros los seres humanos en este mundo, cómo lo maltratamos, un poco ecologista es el De mensaje. hecho, Bastante obvio también o claro, sea, no es nada que. ni muy Sí, sutil ni muy rebuscado, pero es verdad que en un momento, de hecho, hay un comentario puntual en el que le mencionan a Juan, bueno, no sé cómo habrán sido las cosas en tu mundo, pero nosotros este planeta lo cagamos, lo hicimos mierda. sí, sí. Este, Bastante va por ese lado, que me parece como que siempre lo que destacan las otras continuaciones del Eternauta, a diferencia de esta, es que el ser humano, a diferencia, no sé, de los manos, es distinto cómo se relaciona con esta invasión. Los manos terminan siendo totalmente serviles a los ellos, en cambio los humanos se rebelan. Y como que me pareció bueno ese que no esté ese contrapunto, bueno, me pareció como muy obvio también el mensaje.
Y bueno, la historia como que se terminan cruzando esta línea de tiempo donde el Eternauta estaba en este mundo que se estaba acabando y esta gente que lo rescata. Y los terminan ayudando a vencer todos los antropomórficos. Lo que... Claro, lo que pasa también es, claro, explican después que el Eternauta llegando a esta versión de nuestra Tierra, Ujú. deja abierto un portal por el cual se escapan estos hombres toro que querían capturar a Juan Salvo, porque en teoría también en un momento mencionan que capaz el ADN de un humano podría tener la cura para el virus, entonces lo están queriendo buscar básicamente para pichicatearlo y hacer experimentos con él. Claro, y aparte Y lo como... persiguen a través de este túnel temporal por el cual llega él a esta versión alternativa de la Tierra, y sobre el final, bueno, Claro, mucha, bueno, mucha piña. también se desliza como que en realidad era una mentira lo de que él tenía la cura en el ADN, sino que era una manipulación del gobierno para tenerlos tranquilos Claro, al claro. pueblo. O sea, como que está medio... Eso me parece que está bien dentro del guión. Pero bueno, termina en esa. Juan Salvo regresa a su viaje eterno en la búsqueda de Elena y Martita. Y nada, como que hay como un... Primero está como esto de que nunca los va a olvidar a estos personajes nuevos que conoció, que en realidad nunca vuelven a aparecer, o sea, no son muy relevantes para nada. Eso como que falla mucho. Y bueno, está el giro del final, que en realidad este mundo donde él estuvo era Marte hace 100 millones de años. O sea, es un giro que la verdad que no revela nada. O sea, no, No es que algo de vital importancia para entender lo que pasó. O sea, claro, pasó. tal vez, viste, como que está esto como, tal vez en esos años, en los 90 el tema de Marte, viste que siempre estuvo esto de Marte, que hubo agua, o sea, puede ser que haya habido vida, y bueno, como que tal vez le dan ese mensaje de que, bueno, Marte pasó esto, entonces por Claro, la la Tierra va a usura. terminar como Marte hoy. Sí, Eso es sí, sí, nos seguimos por este lado. Tal vez tiene ese mensaje, pero no hay mucho más porque que hablar el de giro esto. está porque encuentran, ahí está, ahí me acordé, Sí, uno de estos toros que lo ayuda a Juan a escapar, sí, un más o menos amuleto. Un le da un amuleto. Sí, amuleto que después estos científicos de la Tierra lo terminan encontrando en Marte 100.000 millones de años después, no sé sí, cuánto sí. es. Sí, 100 millones creo que dice, y que son de la NASA y con un nombre de proyecto muy poco sutil que se llama Teseo. Así Claro. que, nada, bueno, termina ahí. Em, ¿Qué puedo decir después de esto? Ya dije que como más o menos sí es recomendable. ¿Dónde lo pueden conseguir? Y bueno, hay una edición todavía disponible de Doello, de Doe Editores, que Es tiene... blanco y negro. Es en blanco y negro. Lo que a mí me parece que pierde con respecto al color es que es más difícil distinguir a los personajes que no son humanos acá. Me parece que el color le da mucha diferenciación. No, es que además en el color están hechos con colores muy diferentes, los que son más o Claro, menos principales. Uno tiene un color muy violeta de pelaje, el otro es medio Porque beige. hay una cuestión creo que de diseño de personajes, ¿cierto? En vez de decir, bueno, tratemos de diferenciarlo en el dibujo, no, lo hacemos todo igual y le cambiamos el color para sí, que sí. sea. Ah, son distintos igual, porque algunos tienen cuernos más grandes, otros tienen el septum en la nariz, pero sí creo que se vuelve más confuso sin el color. Lo que también hicieron en esa edición, que fue pedido de Solano López, es que en la edición original Juan Ah, Salvo lo del pecho. tenía un símbolo del infinito en el pecho, que Mm. supuestamente Paul había dicho que, bueno, después les vamos a dar una explicación a eso, como que le pareció que estaba bueno. Y como que nunca le encontraron una explicación y decidieron sacarlo para esta recopilación de editores. No, yo creo que cuando le habían puesto ese símbolo, me parece que había como una pretensión de hacerlo tipo un superhéroe No, Claro, una cosa argentino así. y es hacer más, otras historias. Esta era la primera historia de muchas historias y que siempre iba a ser la excusa de viajando en no, planetas, se encuentra un conflicto, se iba a transformar en un errante superhéroe. una especie de, sí, una mezcla de Adam Strange con Star Trek. Claro, bueno, Sí, eso. Como que no le encontraron esa vuelta, no fue para ese lado del personaje, entonces decidieron sacárselo. yo quería decir una cosa después lo del color. Digo, me llama Sí. la atención que en una parte él hace como un recuerdo, trata de contarle a esta gente de la Tierra sobre la primera parte y le cuenta sobre lo que pasó y eso. Y en un momento aparece Elena y Martita y bueno, y descubro, no sé si porque los colores, que Martita es rubia y que Elena era pelirroja. No, no me acordaba de Claro, eso. qué Es buen un, detalle, es es un, cierto. es un detalle que voy a decir, bueno, está bien, es una mujer adulta, tal vez está teñida o no, pero bueno, que se tengo ese... Claro, bueno, Porque hablando de como colores de locos. pelo también, en una entrevista que vi de Solano López, él dice que no sabe si el color de pelo real de Juan Salvo es rubio o blanco. Como que nunca, que después se terminó siendo rubio con las coloraciones que se hicieron de distintas obras, pero que no se Como sabe Super en realidad. Saiyajin.
Claro, bueno, Que salía en blanco y negro y no sabíamos si tenía el pelo claro. amarillo o no. El Ultra Instinto, ¿no? Claro, sí. No, hay una cosa más que quería mencionar, Dale. que justo por lo que decía Fede, que capaz estaba esta idea de hacer, de continuar con estas eternas precuelas y serializarlas, ¿no? Que nunca iban a llegar al momento del tiempo en el cual Juan conoce a Westergel. Incluso Juan dice, bueno, un par de veces dice, habla mucho sobre que el traje lo protegía contra todo, y dice, bueno, ya les voy a contar en algún momento la historia de este traje. Nunca pasa en esta historia y nunca va a pasar en otra porque, bueno, no tuvo la continuación esto. No, claro. Eh, pero, pero menciona mucho eso también. A mí me Sí, gusta mucho el dibujo igual. Quería sí, decir esto, me encanta cómo está dibujado. estaba bueno, o sea, Solano López en un buen momento Sí. y está bueno. Está un poco sobrecargado, Mm. pero no es, está bueno, Sí, qué sé yo. creo que hay algunas viñetas donde el orden de los diálogos está medio raro, pero es una o dos veces. Pero después Claro. está muy Sí. bien dibujado. Y es corta, también hay que Y decir además eso, es corta, es son corta, 60 páginas. se lee rápido, es barata la edición que se encuentra, entonces si tienen ganas, les gusta el personaje, no es una mala decisión leerlo. Bueno, continuamos. Lo que sigue dentro de estas continuaciones es lo que se conoce como Odio Cósmico, que son unas 3 revistas que salieron en el 98, empezaron a salir, con, digamos, los confeccionaban el grupo autoral, estaban Ricardo Barreiro y el conocido Pablo Muñoz como la idea original, Walter Taborda en dibujo, me olvidé de decir, en los guiones, primero está Ricardo Barreiro hasta el segundo, que en el segundo es donde fallece Ricardo Barreiro, por lo que no puede continuar la historia, y el tercero lo escribe Pablo Muñoz, el guión. Esta Y se historia nota, se nota así. se Ahora vamos nota. a ir cuando diseccionemos un poquito, vamos a hablar un poco más sobre eso. La historia no termina en el 3, porque bueno, en realidad esto se está publicando con Scuti que dice que tiene los derechos, están en disputa esos derechos en ese momento, por lo que no se podía, en un momento llega hasta que, bueno, no se puede continuar esto, y la historia termina en el clímax, o sea, no la historia, las revistas terminan en el clímax porque llegan justo en el momento donde empieza la nevada. Entonces, esta historia se continuó luego, ya bajo la tutela de Solano López, como casi 9 años después, cuando de ello le propone, ¿por qué no continuamos esta historia que quedó inconclusa? Lo llamamos a Pablo Muñoz y a Walter Taborda y publicamos el final de la historia, que lo que se publicó es un libro que todavía se consigue, que tiene un resumen de lo que pasó al principio en estos 3 números y la continuación de esos 3 números. Por lo que para tenerlo completo tendrías que conseguir las 3 revistas usadas y la continuación en el formato libro, escrito por Pablo Muñoz y Walter Taborda. Y como característica, que lo que recién lo charlamos con los chicos recién, es que tiene una especie de disculpa al principio del tomo, este libro que cierra la historia de Walter Taborda y Pablo Muñoz diciendo que no sabían muy bien el tema de los derechos, que nada, que piden disculpas, que a ellos les gustaba mucho el personaje y querían hacer algo y que era un sueño para ellos. Como calculo que también le pasó a Ricardo Barreiro, que en realidad Ricardo Barreiro siempre quiso escribir algo sobre el Eternauta, pues es un personaje que le gusta mucho. De los herederos de Oesterheld es el que se lo considera como más cercano a la ciencia ficción, por lo que se entiende este amor que tiene por el personaje y las ganas de escribir. Pasando a la obra, tendríamos que, sin spoilers, si es recomendable o no, y es recomendable con sus peros. Es una buena idea, para mí, algo personal, para mí es una buena idea. Siento que está pegado de más, porque es Pablo Muñoz el que escribe el guión en varias partes, y también tiene unas cosas que son bastante cuestionables desde el ámbito psicológico o de salud mental. Llamar a personajes alienados, a personas alienadas, es bastante, va en contra de los derechos humanos, digamos. Hay cosas como el dibujo, que es bastante noventoso, a veces no se entiende bien, las mujeres tienen todas el mismo cuerpo. Son cosas que si a vos no te gustan, se acumulan, es complicado. Pero hay cosas que son rescatables dentro de todo. Me parece que está pegado de más también por un tema de quién está detrás de la obra. Incluso creo que en esta continuación que se hizo 9 años después, hay algunas cosas que están mejor. El dibujo me parece que es más entendible, la narrativa, a diferencia de las revistas. No está el color, porque las revistas salían a color y el color era digital y era bastante raro, el color bastante como saturado, brilloso, Y que no muy aportó. característico también de, bueno, de esos primeros años en los cuales se empezaba a implementar mucho más Claro, color el color digital, digital sí, de sí, manera, como dijiste, como dijimos en la parte anterior, medio experimentando, digamos, claro. con cómo funciona.
Sí, que más o menos tiene los mismos problemas que el anterior en ese sentido del color. Y me parece que dentro de todo, la continuación mejora en algunos de esos aspectos. No en todos, pero mejora. Y yendo a la historia, es una especie de... Es una nueva invasión a otro continuum, pero intentando incorporar todo lo que se hizo antes, sin contar a Mundo Arrepentido, pero todo lo que se hizo antes, el uno, el 2, el 3 y un poco del Eternauta de Brecha, en una historia. Y más o menos funciona. Hay cosas que están buenas, hay cosas que no tanto, y responden a por qué vienen los sellos a la Tierra, por qué la invaden, quiénes son los sellos, qué es este odio cósmico y bueno, y otras respuestas que entregan durante la obra. El personaje principal es un psicólogo, se llama Carlos Katz, recién entra al Borda y encuentra con una persona, con un paciente que le dicen que tiene autismo, que bueno, que es agresivo y él le llama la atención esa persona porque lo reconoce, lo ve como conocido. Lo que pasa es que esa persona, obviamente es Juan Salvo, pero está con pelo largo, barba, y él se da cuenta que es Juan Salvo cuando sueña con el Eternauta la noche siguiente. Entonces lo que empieza a hablar con Juan Salvo en el hospital y empiezan a desarrollar o pensar una idea de formar una resistencia. Y eso es lo que se desarrolla en los primeros tres. Ahora, yendo a los spoilers. En los primeros tres no cierra la historia. Claramente faltaba un final. El último panel de del tercer número comienza la nevada, o sea, queda totalmente inconclusa la historia. Con respecto a los guiones, vienen muy bien los primeros dos y de repente llega Pablo Muñoz en el tercero porque bueno, se tiene que hacer cargo porque fallece su compañero y baja el nivel. O sea, baja el nivel, hay una hoja de exposición, pero es tipo, la hoja es entera de diálogo de Juan Salvo explicándote cuál es cada continuum, que es Yo creo que totalmente a esta innecesario. altura ya es parte de la historia del cómic nacional. Esa secuencia, Sí, esos diálogos, sí, sí. es bastante, bueno, Sí, bueno. sí, no, Está es bien, qué indefendible sé yo, eso. también. O sea, no, bueno, también el tipo, qué sé yo, se tuvo que hacer cargo de, qué sé yo. Sí, tuve que explicarlo. Ahora, hoy por hoy, nosotros manejamos muy bien el concepto de multiverso y todo eso, porque en realidad es más o menos el mismo concepto. Tal vez en ese momento era necesario, no sé. Lo que pasa es que bastante expositivo y yo por lo menos ya había entendido que había muchos universos que se estaban intentando integrar dentro del mismo y que nada, que lo toma. Eso sí, lo que llama la atención es que es el universo de lo que sería la historieta de Alberto Brecha no entra en estos continuum, pero sí entra la trama de la historia de Brecha, sobre todo con esto de los países del primer mundo vendiendo al tercer mundo como territorio para los sellos. Hay un diálogo, creo que es al principio del tercero o al principio del segundo, entre el embajador americano. Sí, me parece que- que- que es en el tercero, que aparece este personaje nuevo que es el señor cara de huevo, una cosa algo así, ojo de huevos, o algo así. Que era que, bueno, que en un momento te das cuenta que en realidad es un ello disfrazado, porque se ve como si fuera el disfraz tirado en el piso donde están los sellos. Y bueno, esto ahí serían los primeros tres números, que es esta búsqueda de la resistencia. Hay un personaje muy interesante que se llama Ricardo Baxter, que es Ricardo, en el que segundo, bueno, aparece Ricardo Baxter en una, digamos, como una especie de alter ego de Ricardo Barreiro, en una Fantabaires. en una Fantabaires, porque el psicólogo este dice, bueno, tengo que ir a buscar gente que haya leído en el Eternauta, voy a una Fantabaires. Está súper inmerso en la época en la cual fue hecho y en la cual transcurre, digamos. Claro, sí. Y, y nada, bueno, hay otro personaje más, que es un chico que es como genio de la computadora, que era como medio necesario, tipo, esos personajes hacker Sí, que es muy de los 90 Pero tipo, creo que tiene que ver con la edad, con la época. sí, Fíjate que sí, el pie es un nene, es skater, que sí, como va por re- ahí, o sea, es un Bar Simpson y es eh, hacker. es sí, sí. el del bazooka, pero hecho Yo Ah, de sí, Bazooka. Joe, Bazooka. sí. No, Súper estereotípico, sí. yo después la otra cosa que anoté, también hay referencia, no sé, a la pizzería de Guerrín, Mortal Kombat, Es Dragon verdad. Ball. Están Juan Salvo mirando, ¿no? Juan Salvo le pregunta al psicólogo, ¿hay un guerrín en este continuum? Le dice, en mi continuum estaba abierta toda la noche.
Le Sí, dice, hay como referencias al momento. Sí, sí, Rob Zombie, también hay Igual, póster que y tiene que hablando ver de con este eso. Ricardo Baxter, que para mí es una clara referencia a Ricardo Barreiro, que está bien incluido dentro de la historia. Me parece como que este juego que, bueno, Oestergel entra dentro de la historia en el uno y en el 2. Me parece bueno, quiso hacer como una especie de homenaje a eso y está dentro de todo bien, porque es un personaje que conoce la historia del Eternauta. Como guionista puede pensar en qué es lo que buscan los sellos, qué están haciendo acá en la Tierra. O sea, como que dentro de todo está bastante bien integrado para lo que es la historia. y también aparece Coso, aparece Solano. Solano López, bueno, Lo va a buscar a eso es eso medio una falta de sí, respeto a la sí, bueno, persona, sí, sí. porque incluso estaba este problema de los Encima derechos. encima que no lo sacaban sin los derechos, lo ponen a Solano López, Sí, sí, sí. y da una Y, explicación de... claro, hablan de con Solana e incluso en una parte hablan sobre el guionista original que fue secuestrado con la última dictadura. Sí, Bueno, sí, hablan y hacen todo como una Está la referencia. justificación, sí, sí, o sea, una justificación de cómo este guionista, cómo fue diferente la creación del Eternauta, de la historieta del Eternauta en ese universo con respecto a las otras historietas que escribía el guionista, como que hacen esa salvedad como para hacer como que el Eternauta es una historia real dentro de ese universo, digamos, como que es distinto porque en realidad eran las cosas que le estaba contando Juan Salvo al guionista. Ya la segunda parte es lo que empiezan a responder las preguntas, que son los... Sí, decime. No, digo, en estos tres cómics me parece que estaría bueno agregar un par de cosas más que tienen que ver con los extras. No sé si lo decimos ahora, Ah, como claro, para claro, ayudar a la sí, sí, me historia. olvidé totalmente. Hay dos extras, uno en el 2 y uno en el 3. Uno es... Primero, o sea, hay varias cosas. Primero lo que podríamos decir es el tema que el editor al principio hay como un prólogo tratando de explicar lo que quieren contar. Que es importante eso porque en las otras continuaciones siempre va a aparecer eso, lo del tema que en cada nueva historia hay como una recapitulación y que lo que quieren contar, como que necesitan hacer eso. Y después lo otro dato interesante, que como son historietas de los 90 y son tipo comic book, hay cartas de lectores. Y en las cartas de lectores está bueno porque queda como un testimonio de la época donde hay gente, los lectores de estos números, escribiendo lo que piensan sobre la historieta. Y está bueno porque como el filtro es raro, porque hay algunos que dicen, qué bueno que está la historieta, qué buen dibujo, no sé qué. Y después hay algunos que son bastante críticas, bastante duras, y que están publicadas y que quedaron impresas, y lo recritican, e incluso le responden a esas personas, y me llama la atención Sí, eso, cómo igual queda ese Muñoz registro. es algo que siempre hizo, por lo que tengo entendido, siempre en las publicaba las cartas de lectores que le mandaban y siempre respondía como muy, ¿cómo se dice? Muy protocolarmente. Siempre era como, bueno, estamos haciendo lo mejor, estamos... Y es algo que es una práctica que siempre hizo. E Sí, sí, pero incluso hay una decisión editorial de publicar críticas negativas y bastante duras, porque si sí, no es algo tan común eso. le decían que era muy superheroico el estilo de dibujo, que no les gustaba lo que hacía Walter Taborda. No sé si, no me acuerdo ahora si el color le criticaban también, pero sí, había Sí, como críticas fuertes que sin sí, embargo sí. decidían publicarlas. Después en el segundo número, que me parece destacable, hay como una especie de carta de Pablo Muñoz a Ricardo Barreiro, hablando de, bueno, los últimos días de Ricardo Barreiro, porque bueno, el 2 se publicó cuando ya fallece, pero era el guión que les había dejado unos días antes. Cuentan un poco, hay cartas de lectores hacia Ricardo Barreiro diciendo lo mucho que les influyó, que les gustaba sus obras. Y bueno, es bastante emotivo esa parte porque realmente es triste el fallecimiento de una persona tan joven y tanto talento, pues nada, nos dejó obras que son espectaculares. Y bueno, y la tercera, al La principio, tercera cuenta es así, al final del segundo hay sí, un extra que es el continuum donde nos muestran el planeta de los Burgos. Lascaria. Lascaria. Claro, porque también nos cuentan esto de que en realidad ellos son una especie de fuerza bélica interdimensional que avanza sobre todos los continuums al mismo tiempo. Entonces nos cuentan esto y también al final el extra, al final del tercero, nos cuentan el continuum al cual van a parar Elena y Martita Claro, sí. al final de la travesía original de Juan Salvo, porque Ujú. estaban los tres adentro de la misma nave. Sí, sí, o sea, esa búsqueda por qué los busca Juan es por el tema de que estaban en la misma nave y si está viajando él, están viajando ellas también. Y ahí es como que la respuesta de que sí, ellas están viajando también. Están en Eh, el planeta, se puede decir que están en el planeta de los cascarudos. claro, Claro. sí, que aparecen humanos también. A mí me parece muy interesante eso me gustó un montón. Sí, ambos dos extras me parecen que están buenos.
Incluso todo el extra del cascarudo después es lo que toma Mauro Mantela en el perro llamador, bueno, en los cuentos las historias que vienen en el cuento llamador, en el perro llamador, El perro llamador. claro, en ese tomo como que retoman cosas de eso, como la Ascaria y el tema de los cascarudos, que lo explora un poco más, me parece. Pero está bueno, a mí Como que agranda el lore, Claro, como dicen los jóvenes. claro, sí. Y bueno, después continúa en el libro. En el libro ya es armando esta resistencia con la nevada sucediendo. Lo que se da cuenta Juan Salvo es que es distinta esta invasión, como que ya no está haciendo por pasos como era la original, sino que está haciendo toda la carne al asador de los invasores de una. Y lo que hacen los sellos es secuestrarlo a él, lo dejan escapar. Y en un momento como que ellos logran ganar una especie de batalla donde recuperan un lugar donde secuestraban gente y los transforman en hombres robot. Ellos logran recuperar esas personas y bueno, digamos que la historia termina ahí en esa batalla, pero con Juan Salvo recordando qué es lo que le hicieron a él mientras lo tenían secuestrado. Y lo que recuerda es lo que le contaron los sellos de lo que ellos son. Hablan de que son el odio cósmico, que es esa especie de maldad pura que habita en el universo, que lo que hace es invadir todos los continuum, porque ellos están hechos para eso. Lo que y que lo hacen aparte, no lo hacen solo porque, bueno, están destinados a eso, sino que es por diversión. Como que ellos, la invasión, lo que le produce es diversión, o sea, alguna especie de juego sádico donde, porque están aburridos, hacen toda esta parafernalia de, nada, empezar a mandar invasión de cascarudo, de gurbo, de todo lo que nosotros vemos, o sea, como es un Está juego, pues. buena. A mí me gustó esa idea. Sí, me gustó porque aparte le da un cierre que está bueno. Me parece que es un cierre que vos esperás que cierre con la invasión o terminando la invasión y no, y dice, bueno, esto va a ser eterno. Esto va a ser así, vamos a estar luchando toda la vida por esta. Que también puede hasta ser filosófico, nosotros como seres humanos luchando toda nuestra vida con esta parte maligna que tenemos adentro. Sí, la idea es que el día a día es una lucha constante. Sí, sí, y bueno, que esta lucha es eterna y que Juan Salvo va a estar luchando eternamente. Que bueno, que igual que también tienen como un festejo de esa batalla que ganan y que hay que festejarlo igual. O sea que. Como me parece que está bien ese cierre, ¿no? ¿Querés contar cómo es el festejo y eso? No recuerdo que es un baile, no me acuerdo ahora. Sí, es eso. Sí, Sí. sí, es un baile. No, yo no me acuerdo si en esta o no, en la continuación, en la reescritura es que desarrollan un par de cosas más. Eh, Me dejaste pensando. la verdad que no me acuerdo Bueno, yo nada. me acuerdo que después antes de la batalla y eso, que se juntan todos, está la de la resistencia y se ponen a bailar y es como una Eso fiesta. es antes, no, es dentro del libro, pero hay una fiesta antes de ir a la batalla, me parece. Claro, que aparece un elemento que no aparecía en el Eternauta, que también es importante destacarlo, que es la cuestión del sexo. Bueno, sí, hay una. Sí, claro. Bueno, eso también Me parece aparece. que estaría bueno como para ponerlo, porque digo, venimos con una historieta de ciencia ficción que es como bastante, en ese sentido, como no hay nada, es bastante asexuada. Y acá hay como un elemento, como siendo uno de los personajes tienen relaciones con una mujer y es como hay algo, una cuestión erótica, lo que Sí. sea. Sí, sí, no, o sea, tienen como una especie de pareja dentro de de esa distopía que ya están inmersos, que me parece que es un elemento que si bien no creo que lo haya hecho Ricardo Barrelo, porque esto está hecho después de él, como que ya aparecía en Ciudad o en otras cosas de él, la sexualidad. Sí, y que es propio por lo general un elemento de las historias apocalípticas, por lo general siempre pasa eso, ¿cierto? Cuando estás como en los límites, peleando contra algo como más poderoso y vas a perder, y esta gente por lo general siempre está en esos elementos. El festejo, la fiesta y la cuestión del sexo, como me parece que siempre aparece. Hablando sobre esos tipos de escenarios de ciencia ficción o de ficción especulativa, los que mencionas, y desviándome un poco del tema de acá, pero comentario, es que me parece que muchas de estas cosas vienen ancladas también a la idea de que los valores de la sociedad se distorsionan cuando deja de existir una sociedad en sí. 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 Hay un poco de juego en la continuación novelada con eso, con la supervivencia y también con esto bueno, las barreras morales un poco se dibujan en este fin del mundo. Y me parece que también en el de Brecha hay un poco de eso. También hay una Sí. especie aparece este personaje femenino y como que Favali y el otro chabón, tipo, como que medio que se calientan con la mina. O sea, hay como esto como que mínimamente explorado. Acá me parece que está un poco más explorado porque
sucede. O sea, está el personaje principal, que es Carlos Katz, forma una especie de pareja dentro de esta resistencia. Y bueno, es más o menos esto la historia. Lo que sí lo pueden encontrar en este tomo es lo que se encuentra ahora catalogado, o sea, se pueden ir a una tienda y lo consiguen. Pero bueno, estos 3 primeros números no están a la venta, no se consiguen a menos que los consigan usados. Bueno, seguimos entonces. Bueno, estoy ahora con Ariel, que se ocupa del regreso, me va a ayudar ahora con el contexto de la obra. Ariel, ¿qué onda? ¿Qué sabes de esta obra? ¿Cuándo se empezó a publicar? ¿Los autores? Bueno, ¿cómo estás? Buenas tardes, Guido. ¿Cómo estás? Bueno, la obra se titula El Eternauta del Regreso y los autores son Pablo Maistegui, Conocido como Paul alias también. Paul, conocido como Paul, y Francisco Solano López, el autor el dibujante de la obra original y del Eternauta 2, como ya estuvimos hablando. Bueno, la obra, El Regreso, es del año 2000. En el 2003 se publica en Argentina, bajo la editorial Solano Ediciones, y se publica en formato de revistas, en 9 fascículos. Ahora vamos un poquito a dónde se publica antes, que primero se publica en Italia, para la editorial Eura, para la revista Lancio Story. Pero la obra está compuesta en realidad por 3 tomos, que lo vamos a encontrar como El Regreso, como ya decíamos, de 2003, después El Regreso, la búsqueda de Elena, de 2006, y El Regreso, el fin del mundo, de 2010. Entonces son 3 tomos que completan la obra en sí. Entonces tenemos una muy buena cantidad de páginas, es bastante larga la historia. Yo, por ejemplo, compré en 2003, tengo las 9 revistas de la primera parte, digamos, y de hecho ni supe después que fueron saliendo distintas partes, me quedé con esa historia y recién ahora lo estuve completando. O sea que no sé si está tan bueno esto que sea en estas 3 partes con esa diferencia de tiempo. De nombre Bueno, también. Yo creo que se confunde también con que tienen nombres distintos, porque en realidad la historia es la misma. O sea, todo el inicio, nudo y desenlace ocurre durante las tres tomos, digamos, los 3 partes. O sea, en realidad no son partes, es un todo que fue dividido porque, bueno, por la extensión calculo, porque es muy largo, la verdad. claro. Yo recuerdo cuando terminé la revista 9, que para cómo los primeros 9 números también están divididos en libro 1, libro 2 y libro 3. Sí, Martita Ushuaia y Vicente López, ¿no es así? Sí, no recuerdo los títulos ahora porque en los fascículos, en la portada de los fascículos no lo dice, pero sí, es un poco la temática de cada uno de esos libros. Entonces como que es un poquito confuso. Y de hecho, cuando llegás al libro 9, termina la historia como que tiende a tener como un cierto final, pero no, te quedan un montón de cosas pendientes que, bueno, en ese momento, fíjate que entre 2003 y 2006 no sabía si eso iba a continuar o no. Claro, Eso es antes de seguir, raro. empezar con la historia, ¿cómo se ubica en el canon? ¿Qué tiene que ver? ¿Tenés idea o preferís que lo cuente yo? Decime. Ahí vamos. Por ahí antes quería contarle un poquito de lo que es del guionista de Paul. Bueno, dale, Pablo vamos Maistegui. por Porque claro, Pablo en realidad él nace en Córdoba en el 69 y el tipo en un momento, acá en Argentina creo que participa, ayúdame vos, participa en un concurso de fierro. Sí, de fierro en los 80, no me acuerdo, queda Claro, segundo. 84 me parece, queda segundo, pero así todo él puede publicar esa historia en un fanzine. Es como hay sus inicios, ¿no? Como dibujante, guionista, no sé si era integral ahí. Sí, como autor. Sí. La cosa que él creo que va a una beca, va a estudiar, creo que va a estudiar fotografía a Europa y termina trabajando en Madrid en un bar. Y ahí el tipo dibujaba en las servilletas y demás, y ese bar frecuentaba a la hija, Viviana, la hija de Solano López. Y Solano López en ese momento estaba viviendo en Brasil. Pero iba a España a visitar las hijas. En un momento ella le dice, che, vos dibujás, mira, yo soy la hija de Solano López. Y hay el tipo que como que se interesa por eso y bueno, se conocen y como que a Solano le gustan un poco los dibujos de Maistegui y bueno, Solano vuelve a Brasil y en un momento lo llama y le dice, bueno, ¿querés venir a trabajar conmigo? Y empiezan a trabajar juntos en Brasil. O sea, termina siendo ayudante de Solano. En un momento, tipo en los 90, principios de los 90, ahí vuelven a Argentina y ahí se da un tema con el tema de juicio que está entre Scuti y Elsa Sánchez. Donde hay una instancia de que se nulifica ese contrato en la que Elsa Sánchez le cedía los derechos a Scuti. Ahí justo coincide con la vuelta de Solano y Maistegui a Argentina y como que se da la oportunidad de
de refrescar y tener más obras relacionadas al Eternauta. Un poco también por recomendación, creo que de los abogados, para que uno de los autores originales publique historias del Eternauta de alguna forma para tener viva la marca, para tener... Claro, exacto, para afianzar, digamos, uno de los autores sobre la marca en sí y que sea, por ahí se favorezca el juicio para la vuelta de los derechos a los autores originales o a sus descendientes. Entonces, en ese momento es donde surge esto y hay 3 ideas para continuar con el Eternauta, o sea, 3 guionistas que le presentan ideas a Solano López. Uno de ellos era el hermano del que entinta la tercera parte, Moraim, que hablamos recién, otro es Asturán y otro es Paul. Y a Solano la historia que más le seduce es la de Paul. Sin embargo, pero lo que quiere hacer es, como lo ve medio verde quizás todavía, o no tan experimentado, lo quiere hacer que la haga junto con Sasturain. Y ahí, bueno, ahí empiezo, por ahí no sé si lo hablamos ahora, no tiene tanta relación con el regreso, pero bueno, hay como intentos fallidos de que haya otras obras del Eternauta. Bueno, a lo que iba es que después de esto, entonces, como hay un intento fallido que no sigue adelante, en el 97 es donde se deciden a publicar una obra, pero Solano no quiere que Paul haga una obra tan extensa porque había una idea, había ya unas ideas de lo que sería el regreso, pero no quiere que vayan con esa obra porque por ahí era una obra muy larga para la poca experiencia que tenía Paul en el guión. Entonces ahí es donde van con la historia del 97 del mundo arrepentido. Entonces, después de esto, ahí sí, en el 2001, si no me equivoco, sí, 2001, es donde deciden ir con la historia del regreso, donde ya la arman un poco más, y la idea de Solano es que la historia continúe la historia original del Eternauta 1, ¿sí? Entonces, como vos me preguntabas, por ahí en el canon es como que continúa directamente lo que pasó después del Eternauta 1. Y yo lo llamaría el canon Solano López. Porque él como que niega ciertas partes y dice, bueno, el 1 y lo que sigue el regreso es lo que entra en el canon real, que bueno, es el canon de él. Claro, y para colmo, bueno, un poco lo hablamos cuando vimos el Eternauta 2, Solano López no estaba muy de acuerdo con el trato que se le da a la historia del Eternauta 2. Un poco como que Solano, él declara que él ve como que el personaje de Juan Salvo pierde su esencia en el Eternauta 2, un poco, obviamente no está de acuerdo por ahí con la ideología que trata de darle Westergel en el Eternauta 2, entonces un poco con ese descontento es como que trata de tomar lo que él considera la esencia de los personajes, o principalmente de Juan Salvo, directamente desde el Eternauta 1, ¿sí? Así que bueno, entonces ahí es donde 2001, primero la historia la venden a la editorial Eura de Italia, y la empiezan a publicar ahí, y en 2003 es donde la empiezan a publicar. ¿Y cómo empieza la historia? ¿Dónde nos ubicamos? ¿Quiénes son los protagonistas? Bueno, entonces, la historia comienza con una nevada en Buenos Aires. Entonces ya, inmediatamente nos centramos en Martita, que ella es una chica de 20 y pico de años, 20 cortos años, y bueno, transcurre en Buenos Aires, y ella tiene como una visión de que ve aparecer a su padre. Pero entonces la historia, después nos empezamos a enterar de qué va eso, y la historia está ubicada, creo que 40 años posterior a lo que sería a lo que fue la invasión a Buenos Aires que se cuenta en el Eternauta 1. O sea, está 40 años en el futuro, pero ¿qué pasa? Es como que, como consecuencia de la invasión, los invasores, los humanos, reconstruyeron la ciudad, pues, de todo lo que ocurre en la invasión, y hacen un lavado de cerebro a toda la población. Entonces, queda como la idea instaurada de que la invasión fue pacífica, fue una integración de los manos a la sociedad, y como que ayudaron a que la humanidad, digamos, esté mejor, sí, y se terminan integrando. Entonces, como que acá no pasó nada. O sea, es como que hubo una llegada de seres alienígenas en forma pacífica. ¿Bien? Entonces, de ahí es donde parte el inicio de la historia. Bueno, pero ¿qué pasa? Comenzamos con Martita, ahí hay una situación que dispara que nos encontremos con que hay grupos todavía, hay un grupo liderado por Favali, el Favali que todos conocemos, en el que tiene como una especie de resistencia a eso, y Favali sabe la verdad, sabe lo que realmente sucedió, y trata de llevarlo a la luz. Entonces aprovecha que él conoce la existencia de Martita, y ahí trata de llevar a cabo su plan de que se conozca la verdad, e incluso traer a esta realidad, a esta en la actualidad, digamos, de vuelta a Juan Salvo para que lo ayude en eso. Quiero por ahí mencionar que tocan por ahí un tema en el que, por ejemplo, Martita obviamente está sola, pero está o sea, fue criada dentro de una especie de orfanato, se llama orfanato integracional, que está a cargo de un mano. Entonces, justamente es eso, es un mano el que es el padrino
de estos chicos huérfanos, de alguna forma tomando como una especie de metáfora a lo que fue la apropiación. Legítima de bebés durante. Exactamente. Sí, en esta historia, más allá de ese tema, que sí, como veníamos hablando, no está muy bien tratado, ni otros temas tampoco como los pueblos originarios, quiero decir, Ujú. que toman mucha relevancia los manos en esta historia. ¿Qué me puedes contar de El Padrino? Bueno, por eso, entonces es así. Los manos, por un lado, están, obviamente, tienen esta relevancia, es como que están de alguna forma, primero que siguiendo un plan de los sellos, hay un plan más grande de los sellos para volver a tomar el control. Pero sí, son los manos los que tienen esto, los que siguen esto. De hecho, hay uno, o sea, no sé, creo que estoy spoileando demasiado, pero hay uno de los manos que es una especie de híbrido entre mano-ello, y es un poco el que lleva todos estos planes de los sellos para volver. Antes de ir directo a los spoilers y hablar sueltos del tema. Primero, ¿te gustó? Y si lo recomendarías. Bien, a ver, a mí la historia me gustó. La historia me parece de alguna forma correcta. O sea, es una historia que de alguna forma lo continúa bien, que sucede en el Eternauta 1. Es correcto. Por momentos es entretenida. Tiene, para mi gusto, mucho ida y vuelta. En algún momento te perdés porque están como, a ver, se recorren la Argentina casi de Buenos Aires para abajo, recorren todo. Hay como mucha ida y vuelta. Hay un momento que requiere de mucha explicación para mostrar lo que sucede. Entonces como que te perdés un poco. De vuelta, para mí es correcta, para mí está bien. Como recomendarla, no sé si la recomendaría. Yo no sé si es una historia necesaria y crítica o algo, o sea, que se necesita para terminar o para cerrar de alguna forma un arco o una historia. No sé si la recomendaría. O sea, O no, sea, es para alguien que le guste el personaje y se quedó con ganas de seguir leyendo. Más o menos claro, por ahí. exactamente. Pero de vuelta, a mí me parece correcta, no me parece que sea mala, se hace entretenida. De hecho, ya te digo, a mí me pasó eso. Yo había leído solamente lo que sería el primer arco, pues nada, no continué leyéndolo y bueno, ahora al releerla me dio ganas de terminar de cerrar la historia y de alguna forma creo que cierra y está bueno. Bueno, vamos ya a los spoilers, si querés. Dale. Bueno, ¿cuál es Bien. cuál es el problema cuál es el conflicto de la historia? Bueno, entonces, hasta lo que les había contado es eso. La idea es que se trae a Juan Salvo, que está en un continuum 4, Sí. está ahí perdido todavía, y Favali, que tiene en su poder un cronomaster, porque él fue fue después de haber sido un hombre robot, quedó al servicio de los manos, y él terminó trabajando para los manos y sabe todo lo que sucedió, pues se va del control de ellos y forma esta especie de resistencia y trae a Juan Salvo, con la idea de hacer conocer esta verdad. O sea, lo que había sucedido a la población. A ver, entonces los manos tratan de atacarlos, ellos escapan, hay todo unos idas y vuelta, pero al final del primer tomo es donde se mete un elemento creo que es clave, que es que hay una especie de mano ello que se llama Borges, que le confiesa a Juan Salvo la existencia de una raza diferente, una raza que se llama los visitantes, que están en conflicto con los ellos, y a su vez también le confiesa que Elena todavía está en un estado, está viva, está en un estado de hibernación en algún lugar de Buenos Aires. Entonces ahí como que queda el primer arco, te queda con esa, o sea, si bien cierra de alguna forma, pero te queda con la idea de seguir. Entonces después los otros arcos, que sería la búsqueda de Elena y el fin del mundo, bueno, entonces un poco continúan con eso. Siguen estas escapatorias, terminan yendo, o sea, ellos son, Juan Salvo y otros personajes son llevados a una prisión de Ushuaia, esa prisión se destruye, todo un ida y vuelta, bueno, que al final en el último tomo terminan contando más detalladamente cuál es este gran conflicto entre los visitantes y los ellos, por el cual los ellos o sea, están perdiendo mucho poder, están siendo como vencidos por los visitantes, entonces tienen que de alguna forma retraerse, recular y quieren tomar conciencia de todos los seres de la Tierra, como poseer a los seres de la Tierra, entrar a la Tierra y poseerlos, los ellos con ayuda de los manos. Y todo termina, el conflicto, en la Antártida, por eso se llama el último libro El fin del mundo, que es ahí donde que Elena es parte, como un agente de los ellos, y sería la que va a destruir el portal por el cual van a entrar los ellos. Mucha ida y vuelta, y con mucha explicación para mi gusto.
Pero bueno, por eso se hace un poco complejo y raro de explicar sin entrar demasiado en detalles. Así que bueno. Y bueno, finalmente termina en que se impide la llegada de los sellos a la Tierra, que tomen la conciencia de los humanos, y los visitantes terminan como derrotando de alguna forma a los sellos y terminan devolviendo todo a la situación normal. Elena, Martita y Juan vuelven a Vicente López, a su casa de Vicente López, Favali a Buenos Aires, cada uno en su lugar, y todo prosigue, todos contentos y felices. Lo loco justamente hoy cuando estábamos hablando del Eternauta 2 es que hay un momento, un epílogo en el que Favali está hablando con el único humano que queda, que de alguna forma los ayudó, que es este padrino que había criado a Martita. Tienen una conversación en el que hablan de la memoria, de que no hay que perder la memoria. Y justamente la última viñeta es igual a la última viñeta del Eternauta 2, con unas palomas, son 3 palomas exactamente en la misma posición que el Eternauta 2. Creo que lo habrán hecho de alguna forma de modo de homenaje, o quizá también, como yo creo que lo decíamos hoy, quizá como un motivo de que, bueno, así finaliza la historia, digamos, feliz, digámoslo así. Así que bueno, eso. Bueno, muchas gracias. Quiero preguntar a los demás, o sea, el que leyó, si tiene algo para agregar, si la recomienda, algún pero. Yo creo que comparto bastante lo que dice Ariel. Me parece que si te gustó el Eternauta y este mundo del Eternauta, esta historia es entretenida y está buena, ¿cierto? Si leíste la parte 3, que no es recomendable, esta sí está buena. Tenés después un par de cosas como para criticar, que puede ser eso, tal vez la extensión, que se hace tal vez un poco largo. Entonces, a pesar de que hay ideas que son bastante fuertes y también una vez más introducen nuevas ideas, me parece que al ser tan largo, van para un lado, van para el otro y como que pierdo un poco eso. Después algunos temas me parece que cómo los tratan es medio complicado, como decía Ariel, el tema de los secuestros de bebés y toda esa cuestión de la última dictadura, medio complejo, o sea, es bastante complejo ese tema y me parece que justo es una historieta como de aventura, entonces no sé si queda bien eso, pues lo tenés que trabajar un poco más con un poco más de cuidado, un poco más de profundidad, que es lo mismo que pasa cuando en una parte, en el regreso, viajan al sur y terminan con un grupo de descendientes de tehuelches, y hay toda una subsaga que tiene que ver con eso, con ese grupo, y una vez más, te metes con ese tema, el tema de los pueblos originarios, cómo ellos pelean, la resistencia y todas esas cosas, y después me parece que falta un poco más de profundidad porque quedan medio caricaturizados, ¿cierto? Súper estereotipados estos indígenas porque como que están como súper en la pobreza, se defienden con lanzas y boleadoras, es como la antigüedad, parecería como la antigüedad, y me parece que es medio complicado en ese sentido. Hay muchos temas, perdón, sí, Fede, que es verdad, porque hay algunos temas que son tratados con mucha liviandad. Esa sería la palabra. Sí, claro, sí. O sea, a ver, temas por ahí más delicados como este tema de secuestro de bebés y otros temas más globales, digamos, porque creo que se toca mucho lo que sería los grupos financieros o grupos que manejan, digamos, la política internacional. Sí. Se menciona, de hecho, a ver, los manos están mancomunados o trabajan en conjunto con grupos financieros. Controlan. En un momento como que te dejan en claro como que siendo que ellos a través de los manos necesitan controlar a los empresarios. Exacto. De grandes empresas de Argentina, multinacionales, no sé qué, para llevar a cabo su plan. Entonces, sí, una vez más, es una idea bastante compleja. Y en una historieta de aventura termina siendo un poco simplista como es, porque incluso es re simplista, o sea, cómo lo controlan, es como un nuevo dispositivo que hay, que tiene que ver con un gusano que te lo pone en la cabeza, no sé qué, no sé cuánto. Y una vez más, como diciendo, no sé si por una historieta, como que no te termina de decir, ¿cierto? O lo haces más complejo, que no sé si da, porque me parece que puede ser muy engorroso, pero me parece que está bueno. Después otra cosa... Me parece que capaz queda demasiado caricaturizado en tratar de poner elementos, ¿no?, de la geopolítica internacional que sucedían en ese momento, claro, y que sucedían al día de hoy, pero poniéndole como mecanismos de ciencia ficción en el medio, es un poco raro, a pesar de que las intenciones me parece que son muy válidas y muy buenas que quieran introducir este tipo
A mí me quedó como muy naif, o sea, más liviano y naif ciertos tratamientos. Pero nada, de Me todas hace formas, acordar cuando leía al Batman de los 70 que quieren meter política internacional y como que lo meten de esa manera, como re infantil, o diciendo, bueno, entiendo que entendés cómo los grupos económicos o otros países los controlan, o sea, más o menos, pero cuando lo querés plasmar queda como re infantil. Y después la otra cosa, hay una idea que en la primera parte del regreso, en una parte como el grupo, que es la resistencia de Faval y eso, están escapando de los manos y un nuevo grupo que aparece, ¿cierto? Como el elemento que serían los rompehuesos, que ahí tuve una explicación como diciendo, más o menos zafa eso, pero una parte quedan como en el subte y quieren tratar de escapar, sí, sí, como en un tren, ¿cierto? En un vagón, y ahí también me parece que como que quiere tomar la idea del héroe colectivo y es como un trazo medio grueso, no es muy metafórico, y es que todos los personajes de diferentes edades, de diferentes géneros, entre todos ayudan a tratar de liberar ese camino para salir. Entonces, si vos lo lees, es como claramente quieren explicar eso, la importancia del héroe colectivo, pero me parece que es como te lo remarcan demasiado, como diciendo que sí, lo entiendo. Y después la otra cosa, digo, para no extendernos mucho, me parece que en estas tres partes, como decía Ariel, cierto, tal vez como que hay demasiada explicación de algunas cosas, y veía que cada una de las partes era como que cada vez había que explicar mucho más la historia y el dibujo del autor cada vez va empeorando, que eso también es un tema para tratar. Me parece que en el dibujo se ve como que hay una disminución. Como algunas partes, algunas viñetas las ves y están bastante bien dibujadas y están buenas, y después hay otras viñetas que parecen que están a las apuradas, que seguramente tiene que ver, como lo decía Ariel, el tema del ritmo de publicación y la edad del autor, ¿cierto? Solano López, en la última parte, ya está en los últimos años de su vida, es una persona grande y es complicado eso. Y como para cerrar, la última cosa, digo, como para no extendernos, tiene que ver cómo arranca la historia del regreso. Que me llamó la atención, que tiene que ver con el tema del pasado de Solano, del dibujante, lo del tema que aparece esa Martita, que tiene como 20 y pico años, y las primeras viñetas donde aparece es mostrando la cola, ¿cierto? Es como esa parte también, es como ahí se está subiendo. Hay unos como cuantos planos de culos. Martita. Sí, sí, o sea, Dice llanamente. es una viñeta donde si estamos introduciendo a un personaje que es importante del canon del Eternauta, que es la hija de Juan Salo, que en este momento, en esta historia, tiene como 20 años, la primera vez que la vemos con esa edad, y la primera vez que la mostramos, te la muestran en su casa, que se tiene un jean, y lo tiene como a la mitad porque se lo está como subiendo. Entonces, no, hay dos. No, ella se en tan de despierta. Baby Doll, chicos. Claro, exacto. Ella se despierta porque tiene la pesadilla en la que ve al padre, y se despierta, como dice José, en Baby Doll, está entangada. claro. Y después la viñeta siguiente es eso, se está poniendo un jean y se la enfoca bien de atrás. Y varias veces, no es la única vez. Después hay un momento, en la última creo que es, en la última historia, o no recuerdo si es en La búsqueda de Elena o en El fin del mundo, pero que está tipo vestida de calza y hay varias veces que están enfocados desde abajo. Sí. O sea, innecesario. Sí, los dos personajes femeninos, La brasilera, Sonia y Sonia, Martita. el otro personaje también, en varias, a pesar de que los dos personajes, ¿no? A diferencia del Eternauta, en la versión original, donde las mujeres eran bastante irrelevantes en la historia, acá los personajes femeninos son más importantes, tienen un poco más de desarrollo, pero hay una sexualización como media innecesaria de estos personajes, que hay como demasiados primeros planos del orto. Sí, que no le agrega nada, porque me parece que la historia, entonces me parece que no se termina de decidir qué quiere ser. Sos una historia entretenida de aventura simplista, entonces metemos esos planos, o después toda la otra parte que es un poco más de política y de trama, conflicto y no sé qué, y lo tomás un poco más simplista. Es como son dos ideas y las juntás y no sé si terminan creo que decidir qué querían contar. Yo mi lectura particular, yo traté de obviar esas ideas, esas metáforas que trata de poner, y me fui para el lado simplista, y ahí de alguna forma lo disfrutás. Te fuiste con las colas. No, o sea, lo disfrutás un poquito. Todo bien. Es una historia de aventuras, o sea, es una historia de aventuras, sí. Pero y de vuelta, sí,
por eso, y tratar de ver de entender esa simplicidad, esa infantilidad, hasta, no sé, hasta cuando presentan los personajes, hay un personaje que se presenta y le dice, hola, yo soy el Tula, vamos los millos. Nada, o sea, porque es supuestamente hincha de River. Nada que ver, o sea, cuando un personaje, es como yo diga, hola, soy Ariel, vamos los millos, soy hincha de River. Qué sé yo, después enterate que es hincha de River. Sí, como que necesitan enseguida como ya como diciendo este personaje, esta característica, este personaje Claro, como o el otro que es informático, ¿viste? Y bueno. Y después a mí realmente me costó mucho, tuve que releer y buscarle la vuelta para... hay una parte de viajes en el tiempo de Elena, principalmente, que no sé, tiene que explicarlo demasiado para que se entienda bien y eso a veces no para funciona justificarlo. tanto. Claro. Que me parece que ahí es como el otro elemento como sci-fi de ciencia ficción que habla sobre los continuum, ¿cierto? Acá aparece el tema que hay varios como realidades, son como 4. Entonces voy diciendo, bueno, la primera parte transcurre en el 1, después en otra parte que es como el 4, y como que tratan de explicar cada tanto, que incluso te das cuenta que cómo lo explican, ¿cierto? Que es como típico de la película de ciencia ficción, pero las que son más de aventura, que en un momento paran la historia y un personaje le pregunta a otro personaje o le tiene que explicar, que en realidad le está explicando el lector, diciendo, va por acá. Y me parece que también, no sé si quedó tan bien desarrollado. Y bueno, y después lo que habías dicho al final, el tema que aparece ese otro grupo, que son los temas de los visitantes y todo eso. O el tema, digo, ya que estamos en super spoiler, al final lo que termina siendo Elena. Cierto que se termina transformando que como una Eternauta, pero le pusieron otro nombre. Era una agente, sí, ¿cómo era? Elena, Navegante. la navegante. Que Sí. es como una Eternauta en realidad. Una Eternauta al servicio de los sellos. Porque cuando se empieza a complejizar la historia, es como que ella va como en el pasado, en el presente, vuela en algún par de personajes, aparte de Favali, y ella está como en diferentes momentos de la historia. Y después lo tienen que explicar, tratan de contar eso. Sí, se enrosca demasiado eso. A ver, para mí funciona. Lo entendés, sí, funciona. Pero es medio enroscado. Bueno, para cerrar, hablemos de las ediciones ya, de lo que hay disponible. Ya contó Ariel que salió en revistas, hoy es medio difícil conseguirlas. Lo más fácil. Se consiguen, se consiguen por grupos de venta y demás. Claro, Obviamente bueno, no. Sí. Pero sí está en el catálogo Endoello, en Endo Editores. Se encuentran recopilados en libros las 3 sagas por separado. Está el tomo del regreso, el que sigue, que es La búsqueda de Elena, y El fin del mundo. O sea, están disponibles. Así Hago que una aclaración con respecto al segundo tomo, a La búsqueda de Elena. La búsqueda de Elena, sí, la edición de Doello, el tomo, dice 2 historias completas, 224 páginas, porque lo que hacen es sumarle una historia de Wester Gelisolano que se llama Marcianeros. Sí, hay una historia intercalada. Sí, a mi gusto, ellos ponen un capítulo de Marcianeros, un capítulo del Eternaut, del regreso, y así van intercalándolo. A mí no me funcionó, no me gustó mucho como esa forma, me resultó muy, muy confuso. Yo, o sea, no leí Marcianeros, fui leyendo lo del Eternauta solamente y me resultó reconfuso tenerlo de esa forma. O sea, qué sé yo, me hubiese gustado más que si querés presentar las 2 historias, que me parece que no lo veo mal tampoco, pero que esté primero toda la historia completa del Eternauta y después la de Marcianeros. Sí, tiene eso. Después nos olvidamos de decir que en el tercero hay como ayuda de los autores. Sobre todo en el dibujo hay fondos hechos por otros artistas. Se nota sobre todo, no sé, Salvador Sanz, el estilo. Sí, uno de Salvador Sanz. Las portadas están muy buenas también. Creo que también para destacar. Pero bueno, es más o menos eso, el regreso, lo que venimos contando. A mí particularmente hay una parte en la que explican las batallas espaciales entre ambas civilizaciones, entre los sellos y los visitantes, que están bastante buenos los dibujos. Sí, me parece que están muy buenos. Lo que le vinimos criticando de ese bajón de nivel, más o menos se salva un poco en la tercera parte. Sí. Bueno. Y obviamente, a mí particularmente Solano, o sea, en cuanto a cuando hace esos primeros planos, esos rostros en primer plano, son muy expresivos y están buenísimos. No
a mí no me gusta tanto cuando por ahí en las escenas de acción, de movimiento de personajes, ahí en algunos dibujos no están tan buenos. Bueno, vamos cerrando entonces. Gracias, Bueno, Ariel. muy bien. Dale, gracias. Bueno, en el 2007 salió un episodio extra que se ubica en la Biblioteca Nacional llamado El Atajo. ¿Qué es este especial? Es un especial por el 50 aniversario del Eternauta, de la salida del Eternauta, y los 30 años de la desaparición de Oesterheld. Esta historieta es una historieta de 7 páginas y funciona a modo de homenaje tanto del guionista como de la historia. ¿Dónde se ubicaría esta historia? Estaría dentro de lo que sucede en el Eternauta 1, en el momento donde se hacen pasar por hombres robots. Esta historia fue ideada por Horacio González, guionizada por Juan Sasturain, con Paul Maistegui y dibujada por el dibujante original Francisco Solano López. ¿Contamos un poco de qué se trata juntos, más o menos? Sí. Bueno, están escapando de los manos y entran como una especie de burbuja donde, nada, hay experimentaciones de los manos. Ahora ya entro en spoilers, es cortito, así que lo pueden leer enseguida. Claro, esto pasa hasta la página 2. Más o menos. Claro, y son 7 páginas. Entonces, lo que sucede es que están experimentando con el tiempo, en realidad. Claro. Y lo que hacen es traer del pasado y del futuro edificios. Y bueno, en donde están ubicados en realidad es el lugar donde hoy se encuentra la Biblioteca Nacional. No, incluidos un cameo del general. Sí. Lo mencionan como, uy, ahí está Evita y el general. Claro. Dice. Bueno, porque en realidad, para el que no sabe, antes, el lugar donde está hoy la Biblioteca Nacional, antes estaba la mansión Unzué, que esta mansión era como una especie de lo que es hoy Olivos para el presidente. Es un lugar donde vivía el presidente con su familia. Esta mansión después se tira abajo. La Biblioteca Nacional tarda mucho en pasar a ese lugar, porque antes estaba en otro lugar y por las concesiones y todo lo que tiene que ver con temas más legales, tardó mucho en llegar. Entonces, lo que hacen el Manos que está experimentando con el tiempo es traer edificios del pasado y del futuro. Que incluso es gracioso como Juan Salvo y Favali les llama la atención este edificio extraño, porque la Biblioteca Nacional es muy extraña, tiene una forma extraña. Dice, esto será un edificio extraterrestre, dicen, y entran y bueno, y se enfrentan con el Mano que está ahí, que es como un Mano que en realidad lo que le interesa más que solo este experimento con el tiempo es ver lo que hicieron los humanos en ese tiempo y bueno, y como que medio como el mensaje que les dice, ustedes los humanos siempre se vuelven a equivocar, siempre hacen los mismos errores, con un tomo de Operación Masacre ahí en el escritorio, o sea, como que está cargado de ese mensaje también. Sí, muchas de las, digamos, experiencias que tiene este Mano de la humanidad son a partir de literatura. Claro, bueno, sí. Justamente relacionándolo con la biblioteca, que es el lugar que está habitando. Sí. Que hay un paralelismo un poco con el Mano del regreso, que es Que que encuentra la belleza en una tetera o en una taza. Claro, que lee filosofía y que todo Claro. es como que hay medio ese paralelismo. Pero bueno, es una linda historia. Es algo que entra dentro, si les interesa la continuidad, entra dentro del 1. Pero me parece que bueno, es un lindo homenaje. ¿Cómo se consigue? Es muy difícil conseguirlo realmente. Salió en una edición especial que se entregaba en la Biblioteca Nacional. Eso obviamente es muy difícil encontrarlo. Y después también volvió a salir en la Fierro 10, la número 10 del 2007. Claro, el número 10 de la segunda etapa de revista. Claro, que si lo rastrean, no sé si en la calle Corrientes estará, es porque es un número muy de los primeros de esa segunda etapa, pero bueno, sepan que se puede conseguir en esos lugares, no hay otro lugar donde conseguirlo legalmente. ¿Algo que quieran decir sobre esto? No, creo que lo habíamos comentado, me parece que estaría bueno pensarla, que este homenaje, me parece, para que no se pierda o quede en el limbo, estaría bueno que haya sido agregado en alguna de estas continuaciones, en estas nuevas ediciones del Eternauta como un extra, ¿cierto? Puedes poner extra, hace como en una página, en 2 páginas, explicando qué onda con esta historia, una contextualización y lo pones, porque me parece que está bueno y que funciona. Porque me parece lo que terminamos viendo con el Eternauta, de que si no es medio complicado, vos querés leer todo el Eternauta o cosas que estén buenas y a veces las tenés que estar rastreando, como en este caso, son 7 páginas.
No es difícil de agregar al final como un extra. Entiendo Sí. que no empataría bien ponerlo en medio de la obra porque sería. Sí, yo creo que no está por el tema de que no está escrito por Oester, que no está tipo Está en la escrito por CIS. esto y además no es el Eternauta. O sea, es algo que sí, es un especial que se hizo Sí, después. Sí, Pero como un no. homenaje. Que bueno, entonces tal vez lo dejan ahí como un homenaje. Pero bueno, es lo sí, que hay. o en el día de mañana tal vez hacer una nueva, ¿viste? Decir, tipo como las otras historias del perro llamador y agregarla y meterla ahí, ¿cierto? Como otras reversiones, lo que sea. Porque me parece que estaría bueno que quede Sí, en algún tomo. que sea posible de conseguir. Bueno, ahora lo último que toca sería la última obra de la que hablamos. En realidad es una obra con dos... no la obra en sí, sino digamos la edición. Viene con la obra que se llama El perro llamador. Es una continuación directa del Eternauta 1. Y dos historias cortas hechas por otros autores argentinos dentro del universo de Eternauta. Esta obra lo que tiene de característico, lo que es llamativo, es que es una obra creada por un autor en los 80 y fue publicada recién en 2010. Las cuestiones de por qué no se publicó tienen que ver con que Solano López fue llevando el primer capítulo, que eran 8 páginas, a distintas editoriales y ninguna editorial le interesó publicar esta continuación de Sergio Kern. Sergio Kern es un autor argentino que conoció en Europa a Solano López y le ofreció esta historia. Solano López ya lo conocía, había leído algún libro de él, de poesía y alguna historieta, y le llamó la atención y le gustó la historia y la quiso publicar. Como ya digo, solo se necesita leer Eternauta 1, como la mayoría de las continuaciones. Y lo que tiene, que es a diferencia de lo que venimos hablando con el regreso, es que es un Solano López muchísimo en mucho mejor nivel que lo que es en el regreso. Está totalmente encendido, es un dibujo espectacular, por lo menos las primeras 8 páginas que son las que él dibuja originalmente de los 80. Luego, como esta historieta no estaba completada, se decidió llamar a otros 2 dibujantes para terminar la historia. Lo que sería el guión ya estaba terminado, lo que había que terminar eran las hojas. Primero se llamó a Salvador Sanz y luego para terminar el tercer capítulo, perdón, se llamó a Cristian Mallea. Te voy a hacer una corrección ahí, Sí, Guido. Son 4 capítulos 4, y tenés razón. sí, y el cuarto lo hace Enrique Santana. Enrique Santana, exactamente. Ahí está ojeando por las dudas, pero sí, tienes razón. Primero, antes de darte la palabra, Guille, hace un tiempo tuvimos una charla con Salvador Sanz y le preguntábamos sobre esta participación, así que querría escuchar las palabras de él antes de seguir con el análisis. Quería preguntar cómo fue la experiencia, cómo se contactaron con vos. Me acuerdo que Javier Doello, es el editor de esa etapa del Eternauta, él se acercó a mí. Yo creo que fue en el estreno de Imaginadores, en el preestreno de Imaginadores, que era una película que era como un documental de la historieta argentina que habían hecho unos amigos. Yo participé, colaboré, porque tiene unas partes animadas. Y había ido al preestreno y estaba Doello porque él lo habían entrevistado, porque él sabe mucho de historieta argentina y porque bueno, es uno de sus protagonistas como editor. Y él ahí se acercó y me dijo, ¿no te gustaría hacer algo con el Eternauta? Porque estamos trabajando. Y yo la verdad que me tocó el corazón y viste, como que dije, claro, obvio. Bueno, para mí me reentusiasmaba la idea. Después cuando me llegó el guión, me di cuenta que era como, no era tan idealizado como yo había creído. Como dije, me costó reconocer ese Eternauta que me dieron al Eternauta que yo tenía en la cabeza y yo quería dibujar. O sea, para mí el Eternauta es... no sé, no es nada más el Eternauta. Yo quiero dibujar a los humanos, los sellos, los cascarudos, los burgos. Para mí el Eternauta es el original y acá no había nada de eso. Era una historia muy que me costaba mucho relacionar con ese universo. Era el Eternauta en una cueva con unos niños. Era un guión muy raro que nunca se había terminado, que Solano López solamente había hecho un capítulo y la idea de este libro era que nosotros lo continuemos y terminemos ese guión que solamente estaba escrito, ¿no? Yo hice un capítulo que creo que fue el siguiente y después no sé si Cristian Mallea había hecho uno, tratando de recordarme quién hizo los otros. Cristian Mallea, Enrique Santana.
Claro, creo que la historia no era tan larga y hay algunos episodios que están agregados, como hay uno con Guión de Mantela. Así que nada, fue raro. En esa época creo que Solano estaba había vuelto a publicar este último Eternauta, que creo que era Eternauta al regreso. La verdad, era un Solano muy grande, el dibujo ya se notaba un poco el cansancio, la gana, la historia, yo la verdad que no la entendía, ¿no? Me costaba mucho este último Eternauta. Y Doello me volvió a llamar para que haga una portada de una de estos números, donde creo que, no sé si Martita, no me acuerdo, creo que era Juan Sarbo también, llegaban como a la Antártida y había una ciudad de los manos. Y me pidieron que yo la dibuje, esa ciudad, que se vea en la tapa. Eso fue más divertido, eso me gustó más. Bueno, eso me copó, estuvo bueno. gracias. Aparte de eso, esta edición se completa con 2 historias que son el día que Gilgamesh y el Eternauta se encontraron. Gilgamesh es un personaje importante dentro de la historia argentina. El guionista es Tony Torres y el dibujo es de Sergio Mulco, que Sergio Mulco fue guionista de la serie original de Gilgamesh. Y la otra es una historieta de Mauro Mantela, dibujado por Alcatena y Ariel Rodríguez Migueles, que cuenta una historia sobre los burbos. Se llama La balada de los burbos. Bueno, paso la palabra a compañero Guillermo. Guillermo, ¿nos querés contar de qué trata mínimamente El perro llamador, sin spoilers, y si te lo recomendás para leer? Perfecto. Bueno, El perro llamador, como bien decís, es una continuación de la primera parte del Eternauta, pero con ciertas licencias, porque no continúa exactamente donde queda el Eternauta 1. El Eternauta 1, como todos lo leyeron, termina en la caverna con un humano muy anciano, que después él vuelve, todo, se cierra el ciclo. No es así el final, pero digo, cuando él viaja al Continuum, él se queda en una caverna encerrado con un humano. Esta historia comienza con el Eternauta viajando por el Continuum, pero no ligado a esa historia, entonces como raro. No sé si en algún momento ellos querían explicar en qué momento el Eternauta pudo empezar a viajar al Continuum. Después en otras historias sabemos que él manejaba el Chronomaster. Bueno, esta quedó ahí como rara, que es un poco también lo que pasa con Mundo Arrepentido, que aparece también el Eternauta viajando por el Continuum sin explicaciones. Bueno, dicho esto, es una historia, creo que de las más originales, más modernas, dentro de todo lo que fue el universo. Parte de una trilogía, creo que fue la idea al final de cuando lo editaron con Doello, y Solano Ediciones, o Universo Solano, Universo Eternauta, que era justamente El Mundo Arrepentido, Odio Cósmico y El Perro Llamador. Era como una trilogía donde el Eternauta vivía situaciones complementarias. Bueno, esta sería una de ellas, digamos, y de todas me parece que es la historia, como dije recién, la más moderna. Me parece que Sergio Kern en los guiones estuvo muy, muy audaz, porque pudo hacer algo más contemporáneo, pero sin perder la esencia. Es el personaje que aparece en un mundo donde hay unos nenes que andan vagando, que no hablan, que son mudos, y bueno, él trata de entender qué está sucediendo, los persigue, los sigue, los trata de ayudar. Terminan en una caverna donde hay un ente, que es el perro llamador, que lo está llamando. Quiero cortar ahí la historia para no seguir haciendo spoilers. Lo que sí creo que, si bien es una de las historias más modernas, creo que copia y toma, o sea, copia en el buen sentido, parte de las estructuras que tenía el Eternauta, que es la primera parte de la exploración. O sea, él llega y se encuentra en un mundo que no sabe, que unos nenes que se comportan raro, y bueno, empieza a tratar de entender qué pasa, que es un poco lo que pasa en la primera parte. Cae la nevada, ¿qué es esto? Exploremos. Bueno, acá es un poco de pedacitos, pequeñas partes, pero los va tomando y los va usando esa estructura. Me parece que lo que hizo Sergio Kern es muy, muy bueno. Como contaste vos, bueno, se dividió en diferentes artistas, cada uno aportó su visión, pero la historia va continuando en cada capítulo, que son 4. Luego, de nuevo, esa estructura, como contaba, que está bien marcada. El Eternauta se encuentra ante un
invasor ante un enemigo invisible, como eran los manos en su momento, después fueron los ellos. Bueno, acá también tenemos este enemigo invisible que no lo ves, que no sabes quién es, que él lo trata de descubrir, trata de ir de nuevo a generar la rebelión, o sea, y tratar de pelear contra eso. Lo que yo noté es que es una obra muy metafórica, me parece que está en varios niveles de lectura. A mí me gustó muchísimo, creo que hay mucha cultura, muchos niveles de lectura, como digo, porque como comentábamos antes, en el Eternauta 1, por ejemplo, teníamos que se basaba en Robinson Crusoe, que se basaba en la Guerra de los Mundos. En la tercera parte se basan en Alicia a través del espejo. En esta me parece que tiene un poco de la cueva de Platón y tiene un poco también, creo que lo que quiso hacer Ken era un poco de mostrar un resumen de lo que fue el Eternauta 1, pero desde otra forma. No sé, me parece que los nenes, al ser mudos, y que sus padres murieron, creo que también puede ser un poco de lo que sucede con la dictadura, con lo que quisieron reflejar en el Eternauta 1 y 2, y estos nenes son como que están mudos porque no pueden hablar y no recuerdan lo que pasó y siguen a alguien que es invisible. O sea, hay muchos niveles de lecturas políticos, o sea, es sofisticada, me parece una obra muy sofisticada. Y bueno, después llega, por supuesto, a un final, el Eternauta tratando de vencer a ese enemigo. Y como te digo, es una estructura está muy marcada y respeta muchísimo el formato de Eternauta clásico. Ya Juan Salvo transformado en Eternauta, no con los poderes que toma a partir del segundo, sino ya como el Eternauta 1, digamos, Juan Salvo. Y bueno, luego tenemos, para completar el libro, quizás para rellenarlo, agregaron una historia con Gilgamesh, muy, muy linda, como dijiste vos, con Lucho Olivera con Sergio Mulco y Tony Torres. Un poco también ahí jugando con el tiempo, las idas y venidas, o sea, Gilgamesh encontrándose en la primera parte del Eternauta, en la primera guerra, con la nieve arrasando todo, y bueno, el Gilgamesh queriendo pelearla, y un Eternauta ya, no Juan Salvo, sino un Eternauta viajando en el tiempo, impidiendo, bueno, y hablando, y ahí todo un debate filosófico de libre albedrío y si conviene intervenir o no. Bueno, una historia muy linda para los seguidores de Gilgamesh. A mí me encanta Gilgamesh, me pareció muy interesante. Y ya después la última, la balada de los Urbos, con un muy lindo guión de Mantela. Y bueno, Rodríguez Migueles en los lápices y Alcatena en las tintas. No, Alcatena no es el que dibuja. Una historia muy sólida, tratando de explicar de cómo los manos y los ellos consiguen a la raza de los Urbos. Historia muy sentimental y mostrando un poco una nueva faceta en los manos, que también pueden morir si sienten demasiado, no me acuerdo la palabra, pero bueno, tienen otra faceta para morir, digamos. Así que bueno, eso sería todo. No sé si mis compañeros quieren aportar algo más. Comparto lo que dice Guillermo, me parece que esta historia está buena, me parece que también la edición se completa con una galería de arte, ¿cierto? Hay un par de ilustraciones de otros autores que están bastante buenas, y en cada uno de estos relatos hay una página, hay un texto que explica y contextualiza un poco la historia, y me parece que eso también suma. Me parece que es súper redondo, como dice Guillermo. La primera historia, las otras. Me parece que de este universo expandido, parece que eso algo que estaba bueno, ¿cierto? Que es contar otra historia del Eternauta viajando a lo que sea, pero está bueno. Y después la otra parte de tratar de profundizar y explicar sobre algunos personajes de la una, como por ejemplo en este caso los Urbos, qué onda con eso, lo de los manos, está bueno que lo hace y es bastante redondo. Porque debo decir, en las otras continuaciones intentaron hacer lo mismo. Otras historias del Eternauta, bastante fallidas, y cuando te quieren contar un poco más de la historia de estos personajes y conocer el trasfondo, también es bastante fallida. Así que no, realmente me parece que es bastante recomendable, y si te gustó el Eternauta y eso, me parece que es como el formato ideal y que es sintético, ¿cierto? En menos de 100 páginas te pueden contar esto. Súper recomendable. Una pregunta, dijiste Galería de Arte, ¿te referís a los artistas que aparecen? Porque Galería de Arte la edición no tiene. ¿Te hacía referencia a eso? ¿No tiene un par de ilustraciones al final? ¿O me No, ese es confundí con Mundo otra? Arrepentido. Sí, ese es Mundo Arrepentido. Ah, esa era la que estaba buena entonces. Ah, Mundo Arrepentido, no. Está bueno, Mundo.
Habrás confundido la No, edición. no, las ilustraciones del final, digo que hay un Ah, par de reinterpretaciones por otros autores o te dices el manuscrito. El manuscrito tiene. en el eh, manuscrito. Bien, tiene. pues podemos explicarle a la gente que nos está escuchando que este mes estuvimos leyendo todo el Eternauta Verse y a veces se nos pueden confundir un par de cosas porque en realidad estuvimos eso, ¿cierto? Leímos la primera parte, la segunda y después le metimos y leímos todas. Sí, estamos hablando de 9 volúmenes. Sí, O sí, sea, Sí, en total tranquilo. son 9 volúmenes, sí. No, por eso, eh, bastante, leímos bastante, así que es posible. Por eso quería dejarlo en claro. Podía ser que que se me no. mezcló entonces esa Sí, parte. por eso. Bueno, bueno, retiro eso, porque entonces, pero lo otro me parece que sí estaba bueno, lo del tema que estas historias, incluso esos textos y eso me parece que Sí, eso creo que está bueno. Creo que está bueno. está bueno, sí. Yo doy mi opinión y cerramos. También coincido con que es una historia. Es distinta a todas las continuaciones que venimos hablando porque no es tanto una aventura, es más una. Es algo que se encuentra en el Eternauta y sí, hay una batalla medio metafórica también, hace referencia a cosas de las obras, sobre todo la original y de la segunda, como decía Guillermo. Sí me parece un poco extraña por momentos, pero no deja de ser de una obra que si podés, si tenés ganas, vale la pena darle una leída y la parte de las historias que complementan también están buenas. Entonces no es un tomo que vaya a estar al pedo en tu biblioteca. Seguir. No, y sobre todo por la calidad de artistas que están También. involucrados. O sea, tenés a Mantela, tenés a Mulco, tenés a Alcatena, tenés a Salvador Sanz. O sea, es parte, digamos, toca diferentes puntos. Si sos seguidores de Gilgamesh, también tenés ahí un extra. Sí, sí, por supuesto. Y seguimos con el manuscrito. Y terminamos por hoy. Bueno, para terminar este Eternauta verso, vamos con una. Se podría decir una continuación. Sí, es un libro que salió en 2016. Lo que tiene de característico es que, bueno, tampoco está. Es una de esas obras que no está escrito por ninguno de los autores originales. Salió después de la muerte de Solano López, entonces él no sabe de su existencia, él no la supo. Y se llama El Manuscrito. El manuscrito está escrito por Marcelo Pulido, el guión, y el dibujo de José Mazzaroli. Mazzaroli es un dibujante que ya es con mucha experiencia y él llegó a trabajar con Oesterheld en Columba en las series de Jacón y Tres por la Ley. Así que tiene esa conexión y pasamos un poco a contar qué sabemos de la obra, qué sabemos de cómo se produjo. Bueno, nosotros a Marcelo lo tuvimos de invitado en el club de lectura hace unos meses. Nos contó cómo surge su idea. Él es fanático de Oesterheld y es una persona que más lo que tiene que ver con la dictadura militar argentina es algo que le interesa hablar, lo que le interesa visibilizar. Entonces él vio esta punta, esta idea del manuscrito, de este especie de objeto que Germán confecciona, que aparece también en el regreso, que bueno, viene a contar la invasión de los ellos y todo lo que sucede, todo lo que le cuenta Juan Salvo. Él lo agarró para contar, como en realidad como una excusa para poder hablar de la desaparición de Oesterheld. Si ustedes lo leen, está lleno de referencias a lo que es a la desaparición real en nuestra historia durante el 77 de Jorge Manuel Oesterheld, sobre todo sus idas a la casa en el Tigre, ir disfrazado, decían que a veces iba disfrazado a la redacción de Scorpio, a entregar los guiones, a veces tenía que dejar a las otras personas. Está como conectado y creo que está muy bien tratado el tema, sobre todo lo que tiene que ver, bueno, este paralelismo que hay que hacer, esta ficcionalización de Oesterheld y la historia real. Me parece que está muy bien hecho en ese sentido y es muy respetuoso y termina siendo un lindo libro para llevarse y nada, reflexionar sobre esa cuestión y conocer más de la vida del autor, del creador del Eternauta. No sé si alguno quiere aportar algo, qué le pareció la obra. No, y aparte, da ese nexo de qué pasó con el manuscrito y por qué, si Germán sabía que iba a haber una guerra en el 63, ¿por qué no hizo nada? ¿Por qué no lo publica? Es como una explicación también, o sea, juega con muchas cosas. Me parece que está muy bien cerrada esta obra, el manuscrito. Sí, a muchos niveles, digamos. Como que también tiene esa cuestión de que puede entrar dentro de esta continuidad que plantea Solano López con el regreso.
Aunque más allá de que el objetivo de la obra yo creo que es, y creo que es lo que nos contó Marcelo hace unos meses, es la visibilización de la historia, de esta historia. ¿Algo más que Sí, quieran aportar? seguro. Sí, estoy seguro. Funciona a varios niveles. Sí. Sí, yo me parece que las continuaciones es como también está en el grupo de las recomendadas, que incluso me parece que esta continuación sirve como es es como un homenaje bien hecho, ¿cierto? Al Eternauta y a la historia del guionista y cómo terminó. Me parece que está bueno incluso dársela a una persona, no sé, ajena a la historieta, que tal vez leyó la primera parte y le gustó, y vos siempre le contás, me ha pasado eso, digo, cuando estaba este mes leyendo la historieta, le iba llevando al trabajo y eso, y me lo veía gente, y cuando vos querés contar el Eternauta, siempre como quiera o no, contar la historia y el trágico final de esta persona del guionista. Entonces me parece que también incluso está bueno para eso. O sea, te gustó el Eternauta y darle esta historieta que cuenta un poco más de esa arista es interesante. Y después la otra cosa me parece que está bueno es cuando te muestra el tema de lo de los manos, los hombres robots, y quiénes son acá como desde Argentina, del tema de los militares, que aparece la policía como el enemigo. Me parece que en otras historias, a veces, o en el imaginario popular, a veces queda como que los militares, las Fuerzas Armadas, son los militares, el ejército, los enemigos o los que estuvieron llevando a cabo estas cuestiones, pero a veces se olvida o se lo minimiza que en realidad la policía también fue responsable, ¿cierto? Como las fuerzas de seguridad del Estado. Y me parece que eso incluso está bueno porque no es tan común. Me parece en otras series, películas que muestran el tema de la policía. Sí, sí, es verdad lo que decís. Y bueno, entonces, nada, el dibujo, por supuesto, también está en muy buen nivel. A decirlo, se integra bastante bien dentro del universo. Decirlo, y bueno, es de un autor experimentado, una labor impresionante. La verdad que, nada, eso, es muy recomendable. Si leyeron el uno, incluso el 2, y les interesa más la cuestión histórica y política de la obra y del autor, me parece que es un buen libro para tener, Sí, para leer, y lo recomendamos, yo lo recomiendo, y por lo que dicen ustedes, lo recomendamos totalmente. Gracias a todos por las palabras. Y bueno, terminamos. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un cierre? Para ¿Damos mí unas habría conclusiones? que... Fue largo, Sí, muy largo. leímos mucho, Sí, la verdad que sí. hablamos mucho también. Y da para hablar Eh, también, es un y da tema. para hablar y creo que podría haber durado mucho más. Sí, bueno, sí, obvio. Aparte, al ser una obra tan trascendente, hay mucho de donde hablar, desde que muchas perspectivas, muchos ángulos de visión, hay muchas cosas para decir. Nosotros decidimos hacer esta porque, bueno, no era algo que hayamos visto que se haya hecho mucho, y también, bueno, también porque es un club de lectura, entonces hay que leer. ¿Y qué podemos leer? Podemos leer esto. Me parece que, nada, que lo que estaría bueno es hacer un cierre, como lo propusieron antes, de hacer una recapitulación de lo que recomendamos de leer de esto, qué es lo que nos parece imprescindible o qué nos parece que está bueno recomendar y qué la verdad que no. Y nada, eso, terminamos así, para terminarlo bien, contentos de lo que leímos. No sé, bueno, empecemos por lo obvio, que es que si bien para mí no hay ninguna lectura que sea obligatoria en el mundo, parece que El Eternauta es un imprescindible de la historieta nacional, la obra original, y si hay que recomendarlo, hay que recomendar algo de todo lo que hablamos, es eso, y es solo eso. Parece que es la única que llega a ese nivel de ser imprescindible. Después hay otras obras de las que continuaron, o dentro del universo de Internauta, que me parece que son más que son rescatables en comparación de las otras y que vale la Pero pena que también, mencionar. pero también tienen un valor más relativo en general. Sí, De muchas bueno, rescatamos algunas cosas y siempre decimos, bueno, esta la leería por determinados motivos, esta la recomendaría por tal otro, pero la única, como bien decías vos, que realmente es una recomendación definitiva, es el Eternauta original. ujú. Y en la edición que pueda. O sea, realmente tienen apaisada, tienen vertical, tienen remasterizada. O sea, hay forma de leerlo, se consigue fácil. a Así que, color. bueno, A color a color no también, se consigue tan fácil, no se consigue pero tan fácil, pero Y no hay. sería tan recomendada porque justo es un coloreado antiguo. Si sí, sí. criticamos los coloreados de los 90 digitales,
esto es anterior y no es recomendable para nada. No, es un color Hay- mercenario, es un color para vender una nueva Sí, edición. pueden ver, hay scans y eso en internet, lo pueden buscar como para que tengan una idea, pero bueno, me parece que no le aporta nada y no suma pero para nada, no es como Sí. diciendo, bueno, no imagine que el coloreado digital moderno del presente, porque no es eso, sino es como cualquier cosa, es como los fondos están pintados así con colores planos, es como... Sí, no es un color que aporte nada y no vale la pena. Por eso tampoco se volvió a editar y se siguió haciendo la edición original, bueno, original o la edición con color blanco y negro. O sea, Nunca más salió en color, porque por la eso. verdad es que Sí, no, no aporta. está hecho para que la tapa diga en gran color, así Claro. grande. Bueno, y después, pero los que sí recomendaríamos. ¿Y por qué los recomendaríamos? Que, Pede, ¿querés empezar por decir una de las que a vos te parezca? Sí, el Eternauta 69 o esta remake de Breccia y Osterheld me parece que es recomendada por varios motivos. O sea, más que nada por el tema del dibujo, ¿cierto? Hay una reversión, se agregan un par de cuestiones que lo hemos hablado que me parece que suman un montón. Siempre con el pero de que es una historieta trunca, que por una cuestión de editorial la decidieron no continuar, entonces bueno, el final está apurado y la tuvieron que cerrar media a las apuradas, y que es una lástima, pero me parece que, no sé, a mí me gusta y mucho. La leí ahora en la edición de Coligüe, que incluso estos que son de tapa naranja, que es un tamaño bastante grande, se aprecia un montón lo que es el dibujo de Breccia, y Breccia de ese momento ya es cuando está prendido fuego, súper experimental, es una locura. Realmente está bueno volver a leer el Eternauta, ¿cierto? Después de haber leído la uno con esa otra óptica desde los guiones y desde el dibujo. Para mí, súper recomendado. Sí, también algo que me pasa con esa versión del Eternauta, ilustrada por Alberto Breccia, es que es como el cambio en el tipo, en la forma de expresión plástica que tiene, está muy bien acompañado por el cambio en los guiones. Sí, Como que ambos cambios en el guión, en el argumento y en las ilustraciones van muy de la mano en ese sentido. Sí, aparte de brecha siempre se recomienda. Es Sí, así. sí, 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 Es de así. verdad. Bueno, la siguiente la digo yo. Bueno, el 2 me parece que es otro que es un recontra recomendadísimo. Sobre todo, bueno, por el contexto histórico. Me parece que es inevitable hablar de Oesterheld y no hablar de lo que le sucedió en la última dictadura. Me parece que la historieta, no sé, es nada, eso como que te mueve mucho las tripas cuando lo estás leyendo, te toca lo más profundo, porque también es nuestra historia, lo que sucedió acá en Argentina. Y nada, es muy fuerte en ese sentido y también sirve para reflexionar mucho sobre eso. Y me parece que eso es lo que a mí me parece que más vale la pena, más allá de si el guión está bueno, que para mí dentro de todo lo está, si el dibujo está bueno o no, que es excelente obviamente, pero me parece que lo más rescatable y lo más importante de eso es todo lo que significa para nuestra historia también. José, algo... Y Sí. a mí, por la ilustración me gustó mucho El Mundo Arrepentido, por más de que el argumento sea un poco extraño, que esté un poco tirado de los pelos, me parece que se luce un montón, Solano. Se luce un montón, ¿eh? A mí Ok. me gusta un montón. Tiene incluso muchas escenas de acción que están buenas. Y además tiene la ventaja de que si bien el argumento es, qué sé yo, no es el mejor o no es el que más convence de alguna manera, sí tiene un par de ideas buenas, como esto de, bueno, que hablábamos cuando hablamos de esto, que es una especie de precuela de la llegada original del Eternauta a la casa de Westergel y que es corto. Que, O que sea, no algo te que va a me, hacer. que algo que me eh, olvidé de decir mientras lo grabábamos, esa parte, es que es una idea que siempre tuvieron, que la continuación del Eternauta siga por ese viaje eterno que él tiene con estas aventuras. O sea, es que eh, también al ser un periodo indefinido de tiempo, claro, bueno, eh, da podés para... poner, podés poner cualquier cosa e inventar cualquier aventura que haya tenido Gonzalo. Ujú, sí, bueno, El punto ahí es, bueno, nada, tu argumentación y la justificación que tengas para hacerlo o no, pero bueno, no lo vamos a meter en esas cosas. claro. Bueno, Fede, ¿tenés otra recomendación? sí, me parece otra de las continuaciones, y ya son un poco más modernas, sería la de El perro llamador y otras historias. Me parece que ese tomo está bueno, es fácil de conseguir, y por las historias, ¿cierto? La primera, la de Solano, que es una idea que quedó, y el dibujo es como una locura.
La historia es verdad que cuando la lees en un primer momento no es lo que te imaginabas o lo que te esperabas, pero si la volvés a leer, le encontrás la vuelta como un poco más filosófica, más introspectiva, pero está buena. Y después las otras historias que le agregaron con otros dibujantes y otros guionistas me parece que suman. Y encima el tomo es bastante breve y me parece que para mí de las continuaciones, no otras continuaciones que fueron por la idea de hacer como tipo una reversión del Eternauta 1 y son muy largas, que no las recomiendo. En esta creo que acá es como lo que yo hice, lo que me interesa, ¿cierto? Es contar momentos del Eternauta por otros guionistas, otros dibujantes que quieran contar algo, pero de manera breve. Entonces me parece que por eso suma un montón este tomo. Sí, por eso es garpa. Bueno, y las últimas dos recomendaciones que, por lo menos de mi parte, son la de este especial del Eternauta de la Biblioteca Nacional, que son, estas dos son más homenajes, ¿no? Tanto el manuscrito, que es la otra que quería nombrar, y estas son como homenajes a la figura de Oestergel y la figura del Eternauta también como personaje. Me parece que las dos funcionan muy bien. Sí, tienen cierta distinción, es un poco más largo el manuscrito, pero nada, como que es algo que, nada, que aporta, que cuentan algo también de nuestra historia y nada, están muy buenas. ¿Algo más o terminamos acá? Ya está. No, yo lo que Wow. quería decir, digo que con todo lo que dijimos recién, no es que me parece que cuando pensamos en recomendaciones, recomendación a una persona que o si le interesa el Eternauta 1, quiere leer un poco más, estas cosas realmente son muy recomendadas, como diciendo, me parece que te van a gustar, yo que sé, el manuscrito, todas están buenas. Después las otras que hemos hablado en los otros especiales, ya son más complicadas y solamente sería recomendada para gente que realmente quiere profundizar y quiere tener una idea como un poco de, quiero leer todo lo que hay del Eternauta. Entonces recién ahí digo diciendo, bueno, por una cuestión completista, digo así como, léelo. No solo completista del universo Eternauta, sino completista del recorrido editorial. Sí, Claro, bueno, Que es un eso es poco interesante, sí. claro, que me parece que leer muchas de estas obras, incluso las que no nos convencieron tanto a nosotros, o que no son tan celebradas para el público en general, sirven igual como lectura para comprender esto que digo yo, el recorrido editorial o sí. derrotero editorial en algunos casos del concepto de la marca Eternauta. Y que tiene que ver con una cuestión por varios motivos, pero una cierta el tema de las décadas. Son un montón de años, un montón de autores, un montón de editoriales, y entonces como que no ha quedado así. Eh, y también pensar eso, que si este personaje nunca va a tener algo que se llame Biblioteca El Eternauta o todo el Eternauta, y todas estas historietas estar compiladas con el mismo formato en diferentes tomitos y tenerla completa. Nunca va a pasar esto porque es más o menos lo que estuvimos hablando en otras Sí, a lo largo de estos derechos, hay todo una lo cuestión que... de derecho editorial, hay un montón de cuestiones, entonces vos decís, es imposible, nunca va a pasar, que es una lástima. Estaría bueno vos decís, tener todo algo, tipo como, no sé, que esté todo editado todo junto, para ver eso, como para tener una visión un poco más amplia del personaje, e incluso como estuvimos viendo, estuvimos charlando de los que tienen las fallas, me parece que siempre algo le rescatás, y que tiene que ver con eso. Y que está bueno porque incluso podés ver cuál es la lectura que tienen los guionistas, los artistas y la editorial en ese momento cuando lo escriben. Entonces cada uno tiene como una versión y creo que la conclusión es esa. Es como que se termina transformando como en Batman. Vos decís, Batman, ¿qué es para cada uno? Y bueno, con el Eternauta pasa algo parecido, diciendo, ¿qué es el Eternauta para vos? ¿Qué es lo que te gusta el Eternauta? ¿El Eternauta aventurero de ciencia ficción? ¿El Eternauta más militante político? ¿Qué es lo que te interpela? Y me parece que cuando vas leyendo estas diferentes continuaciones, los diferentes artistas agarran una parte del Eternauta o la otra parte del Eternauta. Entonces me parece que también está bueno como para tener una visión un poco más amplia. Y por eso siempre cuando se habla del Eternauta, se habla como la mejor historieta de Argentina y todas esas cuestiones, pero siempre es de la 1. Y las otras continuaciones siempre quedan un poco bastante... ¿Qué pasó con eso? ¿Qué Sí, pasó con las continuaciones? Esa es la pregunta. Bueno. Bueno, vamos cerrando entonces. Les quiero agradecer a ustedes por haber participado, a todos los que pasaron por este especial, que dejaron su granito de arena ayudando con las lecturas, con el armado del podcast, a la gente que nos ayudó también a armarlo.
Y bueno, yo soy Comicardos, acá están dos compañeros y les saludo a todos los demás y nos encuentran en Historita Cero, en todas las plataformas de podcast, nos estamos viendo.